Hola, hola, ¿cómo están? Buena tarde. Esto es Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y recuerda que nos puedes ver por Facebook en la página vivanlasmujeres.mx. Ahí le puedes dar like, puedes compartir, nos puedes comentar, compartir tus experiencias, tus dudas, saludarnos. Puedes también entrar a YouTube buscándonos como Vivan las Mujeres. Ahí puedes seguirnos en YouTube, estaría genial. Si le pones la campanita, pues te va a avisar cada que tengamos material nuevo. Y, y bueno, pues recuerda que el programa está hecho para ti y por ti. Y pues vamos a comenzar. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que es terapia en crisis. Para explicarnos todo al respecto está Eunice Maya. Ella es psicóloga con especialidad en tanatología, con experiencia en el trato con adulto mayor y da sesiones a adolescentes, adultos y adultos mayores. Así es, Bienvenida. hola, hola, Claudia. Mucho gusto. Sí, yo soy Eunice. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa y pues para abordar este tema. ¿Cómo ves? Hermosa, muchísimas gracias por estar aquí. Pues de nuevo, estuviste al inicio justo de esta cuarentena, platicando Ujú, cómo abordar el home office, ¿no? Y con la familia y el estrés y toda esta cosa que era nuevísima para muchas ujú. personas. Y bueno, Así pues es. ahora en este punto, con novedades, con una nueva normalidad, después de un buen rato, ¿no? De estar encerrados, ahora en semáforo anaranjado, esperando que esto continúe de manera favorable, ¿verdad? Que no retrocedamos por descuidos, sino que vamos a avanzar. Y justo creo yo que es un punto en el que puede resultar eh, muy beneficiosa la información que nos traes el día de hoy. Sí, muchas gracias, Claudia. Pues aquí estamos. Te comentaba, bueno, antes de iniciar ya la grabación, te comentaba un poquito de qué se trata. Este, Pues, si quieres te describo tal cual la definición de SLICU, que te decía que nos vamos a basar, hay varias teorías para lo que es terapia en crisis o primeros auxilios psicológicos. Ajá. Hay varios, te decía yo que hay varios expositores del tema, todos increíbles y bueno, cada uno, como siempre sabemos, nos vamos acomodando al autor que más le entendemos o que se nos facilita en el momento, ¿no? Y ahorita, según SLICU, 1996, me decías, define qué es crisis, ¿no? Un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Te comentaba yo que existe esta situación de crisis circunstancial y de desarrollo. El desarrollo es el que normalmente todos lo vivimos desde que estamos, desde que nacemos, empezamos con las crisis de aprender a caminar, o sea, de desarrollo, el propio del ser humano, el preescolar, la primaria, etcétera, etcétera, y todas esas crisis que van viniendo a nuestra vida y cómo vamos particularmente abordando cada crisis, ¿no? Ok. Solo como para aterrizarlo un poquito, Eunice, Por favor, crisis sí. sería entonces a lo mejor una situación en la que resolver el problema de una manera en la que regularmente podríamos resolver cualquier otra situación, quizá no nos funciona, ¿no? Exacto, sí. Porque por sus características, que yo creo que ahorita nos vas a explicar un poco más, por sus características quizá el método que tenemos para resolver Ajá, un problema no nos da, no nos alcanza, ¿no? exacto. Ahora sí que queda corto, por así decirlo, por ponerlo en palabras muy, muy vulgares, muy llanas. Eh, Ajá, exacto. ¿No? Y entonces tenemos dos tipos de crisis, la Exacto. de desarrollo Ajá, y y la la de... circunstancial. Y la circunstancial.
En este que les estaba yo comentando de desarrollo, la misma vida nos va ayudando a tener las herramientas adecuadas, ¿verdad? O sea, lo que tú decías, de qué manera vamos a ir solucionando cada etapa, pues la misma vida nos va dando las salidas, ¿sí? Nos mete en una crisis y nos da una salida. O sea, enfrentamos la niñez, la adolescencia, etcétera, y todas estas etapas, y la misma vida nos va dando las herramientas adecuadas para solucionar los problemas. Entonces, nos vamos acostumbrando de alguna manera a, eh, eh, ahora sí que prueba y error, o enfrentar una dificultad, analizarla, encontrar las posibles respuestas o soluciones y salimos de la crisis. ¿Ok? Pero Entonces, perdón, justo en este aprender, en este ir ajustando nuestra experiencia, nuestro conocimiento, poco a sí, poco podemos ir resolviendo y salir de esta crisis. O sea, exacto, con lo que teníamos o con lo que sabíamos, exacto, nos sí, llegó la crisis, ¿no? Justamente. Entonces hay que ajá, aprender, hay que ir saliendo para poder, digamos, resolver o trascender esta crisis. Y aprendimos algo ahí, ¿no? exacto. En este punto. Ok. Exacto, esas son las de desarrollo y por eso decía que en cada situación, en la definición que nos da el autor, en cada situación en particular, bueno, tenemos, en cada situación y en cada crisis en particular tenemos la solución, ¿no? A la larga, o sea, va a venir la solución por las herramientas mismas que en nuestra vida vamos construyendo o nos apoya nuestro entorno a construir, entonces vamos saliendo de las crisis, ¿no? Obviamente unas tardan más, otras tardan menos, pero vamos desarrollándonos, ¿no? En este trayecto vamos creciendo y vamos superando cada crisis. Ahora, el tema de hoy, me voy a enfocar, por eso era así, hacerles como un breviario antes, era enfocarnos un poquito a lo que son las crisis circunstanciales, que esas sí están totalmente fuera de mis herramientas, ¿sí? Están totalmente fuera de lo que yo he aprendido y puedo ir solucionando. Lo que decíamos, ¿qué nos mete a una crisis? Cuando yo no tengo respuestas, cuando me siento totalmente vulnerable, cuando me siento totalmente inadecuada para enfrentarlo, ¿no? O sea, es cuando ves como todas tus debilidades, analizas y dices, no tengo herramientas, no tengo material, ¿cómo salgo de esta crisis, no? ¿Qué herramientas se requerirían, ¿no? ¿Qué recursos requerimos para enfrentar pues una crisis, ya sea una pandemia o cualquier otro tipo de crisis? Sí, eso es muy importante. Clau, qué bueno que lo mencionas. Aquí primerito tendríamos que identificar qué es lo que está pasando y qué nos está metiendo a una crisis, ¿no? Identificar las situaciones, por ejemplo, se ha dicho mucho, pero no está de más volverlo a repetir, el decir que, ¿cómo identificas a una persona que está pasando en crisis? Y puede ser hasta tu pareja, tu hermano, un amigo, tú no sabes que está pasando en crisis y sin embargo le está pasando o tú mismo puedes estar pasando una crisis. Primero, según el autor nos decía que vienen sentimientos como de cansancio y de agotamiento, sentimientos de desamparo, sentimientos de inadecuación, sentimientos de confusión, eh, sentimientos de confusión, síntomas físicos, ansiedad, lo que es la depresión, los extremos, ¿no? Cuando comen mucho o dejan de comer, duermen mucho o dejan de dormir, o sea, todas las partes como extremas que esté viviendo una persona, esos son como síntomas y alertas que nos pueden estar llevando a pensar que algo está pasando con la persona, ¿no? Y obviamente como las consecuencias que se puede vivir la persona es pues obviamente desorganización y conflictos laborales o conflictos con con la pareja o en la familia, con la sociedad y o sea con el entorno, ¿sí? Entonces obviamente vienen los síntomas y vienen de repente también te botan todo lo que sería los desencadenantes, ¿no? A dónde se va a ir reflejando que tú estás en crisis. No es alguien que ojalá que pudiéramos
medirnos, ¿no? Muy claramente. Puede ser que están confusos, o sea, para ti, si tú los ves exteriores en otra persona, puedes decirle, es que le está pasando mal. De verdad, no puede con la situación laboral, no puede con la situación de familia, no puede, no se está relacionando con nadie, sino está metiéndose, está como hacia adentro, ¿no? Todas sus emociones las está conteniendo. Esas pueden ser algunas causas, entre otras, porque lo que comentábamos hace poquito era que también a una crisis, cuando te estás dando cuenta que alguien está en crisis, puede ser que lo haga muy violentamente, ¿no? O sea, los dos extremos. Puede ser que tú le estás pidiendo algo muy sencillo y la persona reaccione como incoherente, o sea, como que dice, pero era muy sencillo lo que yo te estoy pidiendo porque reacciona de esta manera. Lo que pasa es que él está viviendo una crisis. Hay un trasfondo de lo que le está pasando, no es simplemente la petición que no la quiera hacer o en su trabajo, ¿no? Cuando de repente vemos que alguien explota, que ya no puede más, decimos es que ha sido un acumulado como una olla express, ¿no? De emociones que han han sido contenidas, no nos fijamos cuándo empezó eso, pero detona de alguna o de otra manera en su mejor de los casos, y cuando no, está pasivo, puede ser también, ¿no? Que esté viviendo una crisis muy pasivamente, ¿no? ¿Cómo ves, Ah, Claudia? ¿Okay? y bueno, es fácil darte cuenta cuando está expresándolo, ¿no? Cuando lo está haciendo abiertamente y hacia afuera. Mm. Pero, ¿y cómo podríamos, digo, aparte de los síntomas a lo mejor de que duerme poco o duerme mucho, de que come poco o come mucho, ¿qué pasa en estos casos en donde se van hacia adentro y en donde no está expresándolo? Eh, ¿Hay otra forma de identificarlo, Eunice? Porque ahorita vamos a hablar de cómo manejarlo y entonces nos explicas en realidad ya adentrarnos a qué es la terapia en crisis, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, si es tu familiar o tu pareja o amigo o amiga, eh, pues siento que de pronto como que estas personas, cuando viven esta crisis más hacia adentro, como que es muy difícil que alguien se dé cuenta, ¿no? Ujú. Sí, creo que ellos son, podría decirse, la, la población o la que tiene más riesgo, ¿no? De caer también en otras circunstancias más difíciles, ¿no? Hablemos hasta del suicidio. Cuando una persona se encuentra en crisis pasiva y tú la puedes ver como en depresión, o en angustia, ¿no? En estos sentimientos, pero son hacia adentro, en gente que no quiere salir de su habitación o de su casa, que no quiere convivir con otras personas, o que está ingiriendo sustancias, que veíamos como las estadísticas, como en este tiempo de cuarentena o de pandemia, se ha elevado el consumo de sustancias, ¿no? Hablemos desde alcohol hasta otras sustancias. ¿Por qué? Porque es la manera en que la gente está tratando de salir adelante de esta situación en la que hemos vivido. Y ellos de esta manera toman las herramientas, esas son sus herramientas, esa es su manera para salir adelante de la crisis, ¿no? Un poquito evadirse de la realidad. eh, y aquí es, por ejemplo, el primer objetivo de ayudar a una persona es que vuelva al funcionamiento anterior a esa crisis, ¿no? O sea, podemos decir, es que él no era así, él era muy sociable o era muy sociable ella, desde que está pasando esto, pues ha cambiado, etcétera. O sea, todas esas señales pasivas, porque a lo mejor es más fácil identificar a las externas, ¿no? Cuando entras en una crisis es más fácil identificar al que grita, al que se enoja, al que exterioriza, y puede que hasta sea, no digo que sea saludable en un 100%, pero puede que sea mejor que esta persona esté haciendo las cosas hacia afuera,
sí, exteriormente, porque es más fácil identificarlo y contener a alguien así, a que alguien está hacia adentro, ¿no? Con todas sus emociones y toda su situación hacia adentro, ¿cómo lo sacas? Pero es súper importante identificar a alguien que está viviendo o que se encuentra de repente en una crisis, es súper importante sacarla, en lo que comentábamos, cuántas veces alguien no solamente en esta cuarentena o en esta pandemia, todo esto lo lleva a el estallido de una situación, ¿no? Que ya no puede manejar, o sea, ya está, es demasiado lo que él ha acumulado dentro de él que ya no pueda manejarlo y simplemente va a desatar ya sea una psicosis o una situación de deseos de suicidio o estar de una manera intoxicado que ya no lo pueda sacar tan fácilmente. O sea, ya caminó muchísimo la crisis solo, vivió la crisis solo, está solo y nadie se ha dado cuenta, ¿no? En este tiempo, sí. Ajá, creo que ahí sería muy bueno mencionar, Eunice, la importancia de atender a alguien en crisis. Ujú. Y en este momento se me ocurren como estas dos vertientes, seguro hay muchas más. Sí. Una, si yo me estoy dando cuenta que estoy en crisis y ay, yo no sé si se requiere valor, si se requiere, porque además si estás en crisis, la verdad es que yo creo que es muy complicado que tengas muchos más recursos como para pedir la ayuda que necesitas, pero creo que es muy importante que si tú te estás dando cuenta que estás viviendo una crisis solo o sola, porque nadie se está dando cuenta, porque Sí. por lo que sea, Ujú. eh, también me está ahí el de los camotes, por ejemplo, eh, ¿por qué no? Yo creo que pedir ayuda sería importante, ¿no? Pienso que muchas veces las personas nos podemos dar cuenta y me gustaría a lo mejor entender en qué radica el que pidamos o no ayuda, porque y entonces de ahí la importancia de pedir ayuda o no, porque casi siempre como que esperamos que lo haga alguien más, ¿no, Eunice? Y a lo mejor no siempre va a ocurrir así, no creo que siempre tenga que ocurrir así, de hecho, pero sí hablamos de temas de adicciones, de suicidio, de situaciones ya pues de un nivel un poquito de psicosis que también mencionabas, ¿no? Ujú, ujú. Y no sé si es que no nos queremos dar por enterados, ya sea las personas que estamos por fuera y vemos a alguien en crisis, o nosotros mismos sabiendo que estamos en crisis, o simplemente en realidad es ignorancia de nuestra parte, eh, el no saber el riesgo que esto implica y el dejar pasar la situación. Sí, sí, fíjate que tienes toda la razón. Primero, yo creo que una persona que de verdad se encuentra en crisis, va a ser muy difícil que pida la ayuda. Eh, Aunque, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de personas con conducta suicida, sí dan señales, sí avisan, ¿no? Que algo está pasando en su interior y esas hay que tomarlas de inmediato como alarmas, ¿no? Alertas de decir algo está pasando con él, algo o con ella, algo más profundo, ¿no? Y pero cuando son estas situaciones de estar, puede que le esté dando una crisis a un amigo tuyo, a un familiar tuyo que vive solo, ¿verdad? O sea que es importante como tener estas redes de apoyo y yo creo que siempre va a haber alguien cerca que tenga una señal, lo que decíamos ahorita, cuando estamos muy conectados como con nuestra humanidad, de cualquier síntoma, cualquier señal que estemos viendo en alguien de los que estuvimos comentando, apoyarlo, porque la misma persona que está en crisis va a ser muy difícil que ella quiera buscar el apoyo y cuando lo busca, también se tildan muchas veces, ¿no? Existen todos estos tabús de decir, ay, ay, cállate, o no te quiero escuchar que quieras morir, no quiero escuchar, o ya estás tomando, pero no estamos viendo de trasfondo por qué, ¿no?
qué está pasando en la persona, o sea, no es el síntoma reflejado, sino qué está pasando en el interior. Hay algo que está dentro de esta persona que no lo exterioriza. Obviamente ya cuando recurrimos a los primeros auxilios psicológicos, cuando ya la persona está en la línea, ¿no? De que algo está cometiendo, algo está haciendo, algo está sucediendo, estalló y se le fue encima al jefe, o se quiere aventar de un puente, o todas estas, cuando ya están en el límite y explotan, bueno, se recurre al apoyo de primeros auxilios psicológicos. O la otra parte, cuando decíamos que en las etapas circunstanciales, que algo nos meta en la crisis. Esa es una parte riesgosa cuando está expuesta a estar en un trauma, ¿no? Cuando la persona está traumatizada por alguna circunstancia exterior, también esto es algo muy importante saber que cualquier persona con un poquito de criterio, de juicio, de humanidad, o como lo quieras llamar, que vea a alguien que está saliendo de un accidente, de una situación traumática como un intento de abuso, la muerte de un ser querido en estas circunstancias y que de repente está en crisis, etcétera, ¿no? Podemos mencionar varias. Cualquier persona puede dar los primeros auxilios. O sea, no es como tan difícil. Obviamente ahorita los vamos a enumerar y sería mucho mejor que alguien preparado estuviera a la mano y los diera. Pero muchas veces no, Claudia, o sea, como decíamos, muchas veces la crisis te viene cuando menos lo esperas, un temblor, cuando la gente entra en crisis o saliendo de una circunstancia que si no te ayudan, esto puede traer secuelas muy importantes en tu salud psicológica, ¿no? En tu psique puedes quedar muy dañado y después los traumas se van para adentro, o sea, es muy fácil, mejor los evado, mejor los escondo por salud, o sea, para no vivir diariamente con eso, mejor los escondo, los meto abajo de la alfombra, los barro y nunca lo menciono, nunca me atiendo, nunca le pongo atención a alguien que lo sufrió y eso después va a traer secuelas muy difíciles de sacar, ¿no? Muy difíciles de salir adelante y vienen conductas destructivas, ¿no? Hasta autodestructivas porque está eso ahí enterrado. Por ejemplo, muy, como muy a grandes rasgos, ¿nos Sí, podrías decir cuáles pueden ser esas secuelas y lo que puede ocurrir si no nos atendemos o si no atienden a alguien que está en crisis? También hay crisis, un sismo, ¿no? Un incendio, un así es. accidente, en donde es un evento segundos, ¿no? Y justo hablábamos de, antes de Ajá. cortar. Hay que reaccionar rápido, ¿verdad? Entonces, pero también es como el impacto que tiene esa persona. O sea, ¿nos podrías un poquito a grandes rasgos explicar qué ocurre y por qué puede tener secuelas y cuáles son? Sí, sí, claro. Obviamente no soy neuróloga, ¿verdad? Ni psiquiatra, pero bueno, lo puedo entender como psicóloga. Cuando una persona, cuando te pongo un ejemplo, cuando ves un evento fuerte, algo que está fuera de un contexto, un accidente, no sé, diferentes situaciones, o la gente que cuando viene un temblor, ¿verdad? De repente ves que se desmaya, o cuando ve una situación traumática, lo que hace el cuerpo es como desmayarte, ¿verdad? O sea, dices, no, no sé qué me pasó, o sea, me fui de la realidad, ¿no? Lo que comentábamos es que una persona cuando pasa un evento tan traumático y no hay alguien que esté a su lado, ¿verdad? En primeros auxilios psicológicos, a lo mejor en la primera instancia, y no lo saca del shock que tiene, puede caer hasta en una psicosis. O sea, es como que nos estamos yendo muy, ¿cómo se dice? Nos estamos viendo muy severos en estas afirmaciones, pero sí sucede, Claudia, porque el ser humano lo que busca es evitar el dolor de alguna manera. Entonces, cuando tú te desmayas, es como que te desconectas para no, o sea, no aguantas vivir ese trauma y ese dolor. Entonces, el organismo es tan inteligente y lo que hace es, ¡pum!, te desmayas, ¿no?
el impacto de una noticia tan fuerte, la pérdida de alguien, etcétera. Todo eso puede ser tan traumatizante, esos auxilios pueden llegar a desencadenar en ti muchas cosas, ¿no? Muchos trastornos que después va a ser muy difícil estarlos tratando. No es imposible sacar a una persona psicotizada de algún evento, no es imposible, pero muchas vidas las vemos muy afectadas por el simple hecho de que no hubo alguien que estuvo a su lado en esta primera etapa, ¿no? De rescatarla del shock, de sacarla de este evento traumatizante. No hubo quien. Hay gente que tiene, lo que platicábamos alguna vez, tiene mucha capacidad de resiliencia y sale adelante, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no. Hay quien tenga, en el mismo evento puede haber dos personas y una va a salir adelante sola con sus propias herramientas, con su propio conocimiento, y la otra simplemente no. Se desbarata, ¿no? Emocionalmente se anula, ¿verdad? Y después ya es alguien que puede ser que pueda sobrevivir, ¿no? Con el alcoholismo, con relaciones patológicas, ¿no? Muy destructivas, relaciones, gente que la vez que está en relaciones muy destructivas y tú no entiendes por qué esta incidencia, no sé, podemos ir mencionando, ¿no? Varias cosas dependiendo de la situación o gente que se lleva hasta el límite, que quiere vivir hasta el límite y en un dado caso busca como alternativa un suicidio. ¿No? Porque no puede con este dolor, no puede con esta situación que está hacia adentro, que nunca se exteriorizó, que nunca la apoyaron, nunca hubo este apoyo justo en la crisis. O sea, no la pudieron, no hubo quien saliera para ayudarla a salir adelante, ¿no? Como cuando te cortas y no hay quien te haga un torniquete y te evite que te desangres, ¿no? No hubo quien y está viva, pero está con muchas afectaciones psicológicas y en sus momentos dados los va a sacar, o sea, van a salir de alguna manera, van a estar saliendo a lo largo de su vida y va a ser una persona afectada, ¿no? Y afectando a su entorno también, ¿no? No son personas que llegan a estar saludables o funcionales psicológicamente. Y lo que decíamos es que la terapia de crisis o el apoyo psicológico lo que va a hacer es, como primer meta, ponerte en tu estado anterior. O sea, ayudarte a que seas otra vez funcional, sacarte del evento. Lo que comentábamos hace poquito, ¿no? Que muchas personas cuando viven una circunstancia, a veces es mejor dejarlas que griten. O sea, dejarlas cuando viene una situación, déjala que grite, déjala que patee, déjala que cuidándola, lo primero es la integridad del que está dando los primeros auxilios y del que vamos a ayudar, cuidar la integridad física, que no haya un lugar donde ella se pueda lastimar, que se vaya a azotar contra algo o se pegue contra algo, o sea, contenerla, pero de una manera que ella también pueda estar gritando, pueda estar llorando o él, dejar a la persona, porque es más saludable que exteriorice, ¿no? Que grite, que patalee, porque si lo deja para adentro es terrible, o sea, es una situación que después esas emociones y esos sentimientos quedaron ahí guardados, ¿no? En una carpeta y los metiste y van a salir, de alguna manera van a salir de una manera destructiva. Es mejor, es más saludable que ayudar a la persona. Y si la encontramos en shock, que es, bueno, es una de las partes, ahorita podemos hasta enumerarlas, pero lo contrario sería si ves a una persona que está viviendo una crisis o un trauma y está callada y está ida, es sacarla de ahí, es tomarla y si es posible una bofetada o tirarle agua, a verla que reaccione con gritos, con llanto, con una lágrima, con palabras que exteriorice lo que está pasando, ¿no? Con el miedo, o sea, la ansiedad y todas esas cosas que ahorita son como ya muy comunes en nuestro lenguaje, preferible decirlo, ¿no?
que exteriorice qué te está pasando, por qué ese miedo, por qué la ansiedad, sacarlo y ponerlo en papel, en palabras, es yo creo que lo básico, o sea, eso cualquiera lo puede hacer y como dice los autores, un maestro lo puede hacer, una amiga lo puede hacer, el portero, el bombero, el policía, no solamente el que está como calificado, ¿no? Porque es psicólogo, porque es psiquiatra, cualquier persona que quiera apoyar a alguien lo puede hacer en el momento de una crisis para que no vaya vaya a haber un desenlace trágico, ¿no? Esa es como que la primera, dimensionar lo que está pasando, que a lo mejor para ti puede ser que tú tengas más fuerza emocional y para ti no es tan grave el problema, pero para esa persona se le acabó su mundo, ¿no? Se le murió su abuela y era su mundo, giraba todo alrededor y está en una crisis brutal y que a lo mejor para ti una abuela no significa nada, ¿no? Yo creo que el dimensionar el problema de la persona y llevarla a las posibles soluciones, ¿no? Futuras, decir, ¿sabes qué? Vas a, no sé, darle 2, 3 pasos a la persona como soluciones posibles, dependiendo las circunstancias, que ella la puedan regresar a la realidad. Yo creo que es algo muy importante dándole asistencia concreta. Lo que yo te decía también es, eh, muchas veces si vemos la situación y yo me siento superada, puedo recurrir a la policía, puedo recurrir a la Cruz Roja, puedo recurrir a alguien capacitado, pero auxiliar a la persona, quedarme ahí, acompañar a la persona, creo que son de las acciones inmediatas que se tienen que dar y después obviamente ver que se esté dando, si es muy cercana a la persona, ver que se esté dando pues seguimiento a la situación, ¿no? Pero sí es un proceso, las crisis de emergencia son así, tienes que reaccionar rapidísimo. Bueno, y también, aparte del retiro, si quieren contactar a Eunice en este mismo correo y en Instagram, pues para sesiones, ¿no? Adolescentes, adultos y adultos mayores. Pues nos vamos porque justo el programa está hecho para ti y por ti. Se nos terminó el tiempo. Eunice, un placer, en verdad, un gran tema. Gracias por traerlo a Vivan las Mujeres. Gracias por vernos. Que tengas un maravilloso momento de vida. ¡Mua! Hasta la próxima.